Hoy estaré hablando de un sacramento en particular, la Sagrada Eucaristía. Los sacramentos han sido instituidos por Dios, no son invención humana, no los inventó la Iglesia Católica. Nosotros nada de lo que celebramos y nada de lo que hacemos nos los hemos inventado. Todo está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos tres fuentes que nos sostienen. La Iglesia tiene tres pilares que la sostienen. El primero de ellos, la base y el fundamento de nuestra vida cristiana, la palabra. El segundo, el magisterio de la Iglesia. Y tercero, la tradición. No somos ruedas sueltas. Desde lo que hizo Jesús, nuestro fundador, hasta hoy se ha conservado íntegro, hermano. Nosotros hemos recibido ese depósito de la fe y hasta hoy lo hemos conservado con nuestra propia vida. No obstante nuestros errores, equivocaciones, pecados. Pero hoy sabemos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo porque el poder del infierno no la ha destruido, ni siquiera los pecados de nosotros, los ministros ordenados, han podido destruir a la Iglesia de Cristo. Por eso la Iglesia se convierte en sacramento universal de salvación. Preserva con su propia vida lo que le ha sido confiado, los sacramentos. ¿Cuántos son los sacramentos? 7, que significan la plenitud y la perfección de Dios. ¿Para qué Dios instituyó los sacramentos? Para salvar a la humanidad. ¿Para qué Dios los instituyó? Para fortalecernos, para animarnos, para sanarnos y para liberarnos, para transmitirnos cada día su gracia, para convertirnos en sus hijos o devolvernos la inocencia que el demonio y el pecado nos arrebató. A partir de este momento, durante los viernes de Cuaresma, voy a explicar los sacramentos, hermano. Los sacramentos no necesitan para ser efectivo de la fe. Usted bautiza a su hija y ella crea o no crea, está bautizada y ha sido convertida en hija de Dios. Mientras que los sacramentales sí necesitan de la fe tuya y mía. Si aquí hay hermanos que no creen en la Eucaristía, no por ello deja de transformarse en el cuerpo y en la sangre de Cristo. No por el hecho de que el cura no crea en lo que está celebrando, deja de ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la gran diferencia entre los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos, ¿cuáles son? Bautismo, confirmación, confesión, comunión, lo que nosotros solemos llamar la Eucaristía, unción de los enfermos, sacramento del orden sacerdotal y el matrimonio. Los sacramentales, ¿cuáles son? Elementos naturales, agua, que es la participación del bautismo, la esencia del bautismo. La sal, con el cual se esteriliza todo. El aceite, para ungir a los enfermos. El óleo sagrado, que se utiliza en el bautismo, en la confirmación, en el sacramento del orden. El incienso significa la oración.
la suave aroma de las buenas obras que suben a Dios. Los elementos naturales esos sacramentales. ¿Cuáles? Escapularios, rosarios, novenas a la sangre de Cristo, a la Virgen del Carmen, todo lo que nosotros hoy tenemos, que no son amuletos. No es que yo me puse un rosario y ya estoy cubierto del mal. Tengo que rezarlo, tengo que vivirlo, tengo que meditar los misterios que están ahí compendiados. Los sacramentos actúan es opera operator. Quiere decir, tengamos o no tengamos fe, son efectivos. Los sacramentales actúan es opera operanti. ¿Qué quiere decir? Que depende de la fe tuya y mía. Cuanto mayor sea nuestra fe, más efectivos, poderosos son los sacramentales. Me voy a centrar no en el orden, sino que voy a tomar el más importante de los sacramentos, la Sagrada Eucaristía. Voy a darle los fundamentos bíblicos, aparecen muchos pasajes. El más completo de los pasajes bíblicos lo expresa Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, del 17 en adelante hasta llegar al capítulo 11, versículo 23. En este capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 23, dice: nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Nos dejó el memorial de su pasión y de su muerte, para que podamos participar del triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, la resurrección. No solamente evocamos ese momento trágico de su pasión y de su muerte, sino que nosotros hacemos presente ese misterio de nuestra salvación, hermano. Por ello, en cada Eucaristía, ¿sabe qué celebramos? El Viernes Santo. ¿Qué celebramos? El sábado de la Pascua. ¿Y qué celebramos? El domingo de la Resurrección. Él mismo nos los pidió: hagan esto en memoria mía. Quiere decir, hermano, que se actualiza en la Eucaristía la entrega total que ha hecho Él. La Eucaristía, tengamos o no tengamos fe, hermano, se da el misterio de la transustanciación. B de burro, o bueno, B de bueno, ¿no? Y la S, transustanciación. Quiere decir que ese elemento natural, harina de trigo, sin sal y sin nada, convertida en una forma, en una hostia, en el momento de la consagración se convierte en el cuerpo de Cristo. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Y el jugo de uva, el vino, no puede ser de manzana, no puede ser de corozo, de uvita, tiene que ser de uva. Y tiene unos grados y tiene un tiempo, hermanos. Yo no puedo tomar Coca-Cola para significarla. Se me acabó el vino, llegó a un pueblo, llegué y no tenía vino, pues no puedo celebrar la Eucaristía. Padre, pero tiene hostia, no se puede celebrar con una. No se pueden separar. Cada sacramento, hermanos, tiene una esencia. El bautismo yo no lo puedo celebrar con agua de rosa, no lo puedo celebrar con agua de rosa.
No lo puedo celebrar con perfume, con colonia, no lo puedo hacer. Tiene que ser agua viva, agua que corra. La Eucaristía tiene que tener, mis queridos hermanos, la harina convertida en una hostia o el pan ácimo, que ustedes ven grande, que se puede hacer, y el vino que sea de uva. Y ahí se da la transustanciación. Se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. ¿Dónde aparece eso? Ese cambio sustancial, hermanos. Pueden buscarlo ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso del 17 en adelante. ¿Y cómo tengo que recibirlo en gracia? Porque ahí mismo expresa: quien lo llega a comer y quien llega a beber mi sangre, en pecado come y bebe su propia condenación. Pero quien lo recibe en gracia, participa de la resurrección, de la vida eterna, hermanos. Pueden buscar otra cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Dice: asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, quiere decir a la homilía, a la catequesis con la palabra, a las oraciones, a la fracción del pan y a la comunión. Ahí está, es un pasaje eucarístico de cómo la primera comunidad cristiana participaba de este misterio, hermanos, del santo sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Pueden buscar otro pasaje que es eucarístico, Lucas 24. ¿Qué dice Lucas 24? Que dos discípulos de Jesús, después del escándalo de la cruz, salen huyendo. Van a una aldea por miedo a que los judíos pudiesen atentar contra ellos. Y Jesús se les coloca en medio y lo primero que hace, les explica las Escrituras y hace que su corazón vuelva a arder. Al llegar a casa, en la oración, en la fracción del pan, dice que se les abren los ojos y pueden reconocer. ¿Qué reconocen? La presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y luego vuelven alegres a testimoniar la acción de Dios en el seno de la comunidad. Por eso la Eucaristía, que crea comunidad, que nos permite hacernos uno con Cristo. Por eso se llama comunión, hacerme uno. ¿Como quién? Como Jesús. La Eucaristía es sacramento de amor, hermanos. Pueden buscar Juan 13:1. Me encanta hablar con la Sagrada Escritura para que no vean que no estoy inventando nada. Nos amó hasta el extremo de entregar su vida, su cuerpo y su sangre para redimirnos a nosotros. La Eucaristía es sacramento de amor. La Eucaristía es sacramento de misericordia, sacramento de bondad, sacramento de compasión. No recibimos cualquier regalo, hermanos. No nos dio cualquier regalo. Se entregó a sí mismo. Eso es lo más grande. Por eso la Eucaristía recibe un nombre de una tradición griega. Eucaristía, Eucaristo significa acción de gracias. ¿Y por qué elevamos la acción de gracia más grande? A Dios. Porque Él mismo se entregó en la persona de su Hijo. Por eso no se debe de recibir de cualquier manera. Eucaristía se ha llamado el gran milagro del amor de Dios.
y pueden buscar un documental precioso, 40 minutos creo que demora, lo que Dios le reveló a una hermana, a Catalina de Riva. Pueden buscar qué acontece en una Eucaristía que todavía no podemos nosotros, hermanos, ver. San Cirilo de Jerusalén solía expresar algo bellísimo. La Eucaristía nos asegura de que Cristo está en la fe, nos asegura de que Cristo está presente en la Eucaristía, aunque nuestros sentidos nos digan lo contrario. Y Dios ha sido tan misericordioso que para aquellos que no tienen fe y que dan mayor crédito a la parte científica, hoy comprobado por la NASA, han habido milagros eucarísticos, hermanos, donde esa hostia se ha convertido en carne, y no carne de cualquier parte, sino en el músculo, en el corazón, imagínate. Ha sido comprobado. Y la sangre, oh sorpresa, oh gracia para los incrédulos, que como existe la sábana santa, el manto santo de Turín, han extraído partículas y se han dado cuenta que la imagen fue plasmada en sangre y que esa sangre es AB positivo, la misma de los milagros eucarísticos. Ustedes saben, porque aquí hay hermanos que trabajan en este campo de la salud, que ya en 24 horas comienza la descomposición de la carne humana, en menos. Todavía hoy, sin ningún químico, no se ha echado a perder, no se ha corrompido, hermano, el milagro eucarístico. Y todavía hay uno de esos milagros que cada año para la misma fecha, oiga, la sangre no está coagulada, imagínate. Eso no lo hace Dios para quienes creemos. Yo tengo la certeza de que cada vez que celebro la Eucaristía, no obstante el cansancio físico, que Dios me devuelve la fuerza. El sacramento de la Eucaristía es un sacramento también de sanación, hermanos. Por eso no se equivocó el Concilio Vaticano II cuando se expresó refiriéndose a la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana. He dicho esto, hermano, para que nosotros le pidamos al Señor la gracia de cada día poder valorar y sentir necesidad de recibir a Cristo. Hacerme uno con Jesús en este sacramento admirable. Que no volvamos a despreciar a Cristo, hermanos. Cada vez que yo rechazo la Eucaristía, estoy rechazando el cuerpo y la sangre de Jesús. Cada vez que yo rechazo la Eucaristía, estoy rechazando el hecho de que Él haya entregado su vida por amor. Por eso los santos a lo largo de la historia han llegado a expresar: la Eucaristía es mi vida y toda mi vida es una Eucaristía prolongada. La Eucaristía tiene que ser misterio que se debe creer, aunque nuestro sentido nos traten de decir lo contrario. ¿De qué te sirve tal vez tener razón cuando no tienes fe y no das crédito a lo que Dios nos ha mandado? Misterio que se debe creer, misterio que se debe celebrar y misterio que se debe vivir, mis queridos hermanos. Que a partir de este momento nosotros no recibamos de cualquier manera a Jesús. Ahora por el tema sanitario
consecuencia de la pandemia, que podamos recibirlo en la mano, que ha sido la disposición de la congregación, que ha sido la disposición de nuestra conferencia episcopal. Pero qué bonito que nosotros, con sumo respeto, podamos, a partir de este momento, adquirir un paño sagrado que se llama corporal o purificador, para que nuestra mano podamos recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Y que si tal vez llegasen a quedar partículas, no se tiren al templo. No las quitemos con nuestros vestidos. Y que ese pañito lo podamos tener en un lugar, en un altar, que si acaso quedó partícula, o como él tuvo contacto con Jesús, como la sábana santa, que nosotros llevemos la presencia de él a nuestros hogares. Y que como todo se puede ensuciar, porque hasta los nuestros se pueden ensuciar, que yo lo pueda meter en una vasija con agua limpia y esa agua echarla a un jardín, no a la, ¿cómo le llaman, no? A los sifones. Se le echa una matica cada vez que yo tenga que purificarla. Préstame el tuyo. Se lo voy a mostrar, hermanos. He querido hacer esta catequesis y lo hago con el corazón, no por el hecho de que amen la Eucaristía. Nosotros debemos de conocer. Mire que es pequeñito. De esta forma. Vamos a hablar con las hermanas Clarisa o las peregrinas eucarísticas, para que ellas lo puedan hacer de esta forma. ¿Sí ves? Recibes la Eucaristía. No en cualquier paño, padre, que traen por ahí un pañuelo. No es un pañuelo. Es un corporal. Pasaría toda la noche, hermanos, hablando de la Eucaristía, porque para eso me ordené. Y si algo me sostiene hoy en la iglesia y en mi ministerio, es este sacramento, hermano. Si alguien me anima cada día a levantarme, a salir de mí mismo, es la Eucaristía, hermano. Cristo se ha convertido en sacerdote, en víctima y altar, hermanos. Que a partir de este momento nosotros le pidamos a Dios la gracia de celebrar dignamente este misterio de fe. Cierro mi intervención para no pasar por alto la palabra. La liturgia de hoy nos dice que debemos de vencer el sentimiento más arrastrero, más bajo en el que puede caer un ser humano, y más si se trata de un cristiano: la envidia. Pero hay una canción, ¿no? La envidia es un mal sobre la tierra, y es verdad. No hay cosa que destruya más que la envidia y la maldad humana. El envidioso, hermanos, es un acomplejado. La envidia es una inseguridad personal. Es una incapacidad grande de amar. Expresa unos vacíos grandes que llevan muchos seres humanos. Y por eso nada les satisface, nada les llena. No son capaces de reconocer los valores o el valor de ellos o los grandes talentos que poseen. Y dice la Escritura: envidiáis, no poseéis, matáis. El envidioso, hasta no obtener lo que quiere, no descansa. El envidioso no tiene paz, no tiene tranquilidad, hermanos. Es un barril sin fondo. Vive sumergido
en la tristeza, en la amargura, a tal punto de que es capaz de maltratar, como estos personajes del Evangelio. Fueron capaces de matar a los profetas. Esos fueron los enviados. Y mataron hasta el mismo hijo del amo, al Hijo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, por la envidia hemos hecho tanto daño? Y por la envidia no nos hemos podido realizar plenamente. No podemos ser felices. Mire, el envidioso cuando no puede alcanzar, habla mal del otro. Eso es muy fácil reconocer un envidioso. Qué bonito se le... Eso te parece a ti. La belleza es relativa. Bien feo que le quede esa blusa. Pero en el fondo sabe, ¿me entiendes? Mírale los pelos como Pepe Mango Chupé Loco. Eso sucede, mis queridos hermanos. Nunca digan, yo nunca he sido envidioso. La gran mayoría de nosotros los seres humanos hemos sentido envidia. Y hoy hay gente que, padre, hay envidias que son sanas. La envidia es un pecado. No hay envidia sana. Ahora bien, hermanos, nosotros no podremos luchar por superar el otro, por ser mejores que los demás. Nosotros tenemos que luchar por vencer nuestros complejos, por cada día, ¿cómo le digo, no? Ajustarnos a la voluntad de Dios, y que si Dios nos permite tener éxitos humanos, no sea para creernos mejores que nuestros hermanos, sino para gloria y honra de su nombre. Qué bonito aquel personaje de la Escritura que dice, yo no pretendo grandezas que superan mis capacidades. Solo acallo y espero en lo que necesito para ser feliz e ir tras la felicidad de los hermanos. El envidioso nunca quiere el bien para el otro. El envidioso es egoísta. El envidioso es soberbio. Por eso, mis queridos hermanos, que Dios nos regale la gracia de ser humildes. Que Dios nos regale la gracia de estar contentos, disfrutar y ser feliz con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que hacemos. Esa es la clave para realizarnos. Que así sea. Amén.